Hola, hola chicas y chicos, bienvenidos a este tutorial parte 2 donde estamos realizando a nuestra abuelita Ellie de la película Up. Vamos a realizar en este tutorial parte 2 lo que nos resta del cuerpo, que es la cabeza. Quedamos en unas rondas iniciales. No vamos a hacer el bordo que nos falta de la chaqueta, la correa, la pañoleta, el cabello, bueno, y todos los demás detalles que nos hacen falta para terminar a nuestra abuelita. Vamos a dar inicio, y si no has visto este tutorial parte 1 donde ya realizamos todo este cuerpo, te lo dejo por aquí arriba o en la descripción del video encuentras el enlace. Vamos a realizar la parte del bordo de nuestra chaqueta o de nuestra blusa y vamos a ubicar el cuerpo de esta manera con los pies para arriba y vamos a centrar el punto que tengamos en todo el centro de nuestro cuerpo. Lo vamos a ubicar y en ese punto vamos a enhebrar el hilo verde y vamos a trabajar en todo el centro. Allí vamos a realizar 2 cadenas y en el mismo punto vamos a hacer un punto alto y seguido un aumento. Este es el patrón que vamos a realizar por todo alrededor de nuestro cuerpo tomando la hebra delantera que nos quedó allí. Un punto alto, un aumento. Repetimos eso por todo alrededor y cuando lleguemos donde comenzamos, allí vamos a hacer un punto, 2 cadenas y un punto deslizado. Para la ronda o fila número 2, aquí ya he terminado la primera, voy a subir con 2 cadenas y giran la labor. Y vamos a empezar a trabajar en punto alto, punto sobre punto. No vamos a trabajar aumentos. Vamos a saltarnos un punto y en el siguiente vamos a hacer una disminución de punto alto. De esta manera. Y continuamos trabajando punto sobre punto por toda la ronda o la fila. Al terminar, volvemos y hacemos al final en el otro extremo una disminución. Y allí terminaríamos nuestro bordo de la blusa o la chaqueta. En la disminución final ya hemos terminado con este bordo y he dejado una hebra larguita para esconder con la aguja lanera. Vamos ahora sí a retomar la cabeza, ya que estas partes están realizadas, porque si no la cabeza nos haría un poco de estorbo para poder realizar este cuello y este bordo. Entonces ahora sí podemos retomar donde quedamos con la cabeza. Quedamos en la ronda número 8 donde teníamos 7 puntos y un aumento como patrón. Vamos a pasar a la ronda 9 donde vamos a trabajar punto sobre punto, 54 puntos en total que tenemos ya. Los vamos a trabajar en rondas de punto sobre punto. Y estas rondas no van a llevar aumentos. Vamos a darle altura a nuestra cabeza. Ya les indico cuántas rondas deben realizar. Vamos a realizar 11 rondas de punto sobre punto de esos mismos 54 puntos. Y vamos a ubicar los ojitos entre las rondas 13 y 14, contando desde la primera ronda de nuestro cuello de hilo piel hasta hacia arriba hasta la 13 y 14, y ahí ubicamos nuestros ojos con 6 puntos de separación. Vamos a empezar a rellenar muy bien y vamos a comenzar a hacer las rondas de disminuciones. Les voy a dar las indicaciones para que las realicen. Esta primera ronda de disminuciones es la ronda número 10 de nuestra cabeza y vamos a comenzar realizando 7 puntos. 3, 4, 5, 6 y 7 y una disminución. Este patrón lo vamos a repetir por toda la ronda, 7 puntos y una disminución. Vamos a tener al final de esta ronda 48 puntos. En la ronda número 11 van a hacer un patrón de 6 puntos, una disminución, y al terminar le van a quedar 42 puntos.
En la ronda 12 van a hacer un patrón de 5 puntos, una disminución, y al terminar quedan 36 puntos. La ronda 13 vamos a hacer un patrón de 4 puntos, una disminución, y nos van a quedar en total 30 puntos. En la ronda 14 vamos a hacer el patrón de 3 puntos, una disminución, y nos quedan 24 puntos. Así sucesivamente hasta cerrar completamente la cabeza. Vamos a ir rellenándola. En la ronda siguiente, la ronda número 15, vamos a realizar un patrón de 2 puntos, una disminución, y nos van a quedar 18 puntos. La última ronda es un punto, una disminución, repetimos el patrón y nos quedan 12 puntos. Así hasta con la aguja lanera cerrar la abertura de nuestra cabeza, rellenamos muy bien. Si es necesario, colocas un soporte interno en el cuello y si no, puedes rellenar muy bien firmemente nuestro cuello. Vamos a tejer todas las rondas de disminuciones, a rellenar y volvemos para continuar con las orejas, la nariz y el cabello. Así ha quedado nuestra cabeza bien rellenadita y dejé una hebra larga para con la aguja lanera cerrar nuestro agujero. Vamos a dejar a un lado nuestro cuerpo que ya hemos terminado y vamos a pasar a realizar las orejas con el hilo de color piel. Dentro de un anillo mágico vamos a realizar solamente 6 puntos. Hacemos una cadena, cortamos la hebra larguita y cerramos nuestro agujero del anillo mágico. Y así ha quedado nuestra primera orejita. Debemos hacer 2 y vamos a hacer la segunda exactamente igual que la primera. Para realizar la nariz vamos a tomar también hilo de color piel y vamos a realizar en un anillo mágico 8 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Cerramos nuestro anillo mágico muy bien y en nuestra ronda número 2 vamos a realizar estos mismos 8 puntos en una ronda de punto sobre punto. Va a ser una nariz muy pequeñita. Giramos nuestro trabajo y así ha quedado nuestra nariz. Si deseas rellenar, lo puedes hacer. Si no, simplemente la coses de forma bien circular en medio de nuestros ojos. Dejamos una hebrita larga para coser. Pasamos a realizar la correa o el cinturón del mismo hilo que haya realizado los zapatos. Vamos a tejer 35 cadenas y cuando las tengas, desde la segunda cadena vamos a comenzar a trabajar punto bajo por toda nuestra cadena. 34 puntos bajos. Cuando lleguemos al otro extremo, subimos con una cadena, giramos la labor y trabajamos una segunda fila de los puntos bajos, 34 puntos bajos, 2 filas. Ya hemos terminado las 2 filas de punto bajo y dejamos una hebrita larga para coser al cuerpo. Cuando lo vayamos a coser, vamos a dejar una parte. Vamos a ponerla alrededor, encima de nuestra golita de la camisa y le vamos a dejar una partecita sobrando hacia un costado y aquí le hacemos un bordado con la aguja lanera simulando la hebilla de esta manera. Y aquí dejamos un poquito levantado. Vamos a pasar a la pañoleta.
Vamos a realizar la pañoleta de hilo lila o morado, el que tengas destinado para esta pieza. Y vamos a realizar la costumbre de hacer anillo mágico. Vamos a realizar 31 cadenas. 31 cadenas. Cuando ya tengas las 31 cadenas, en la segunda cadena vamos a tejer 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 puntos bajos. Seguido vamos a tejer una media vareta y luego vamos a tejer 14 puntos altos. 1, 2, 3 y así vamos a tejer 14 puntos altos. Después de tener los 14 puntos altos, repetimos lo del inicio y hacemos una media vareta y terminamos la fila con puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 puntos bajos. Vamos a realizar la fila número 2. Aquí cortamos la hebra y dejamos un poquito larga para esconder con la aguja lanera y esta pieza iría debajo de nuestro cuello de la camisa. Vamos a hacer la segunda pieza de hilo color gris o plata que va enrollando nuestra pañoleta y dándole ese acabado de nudo o terminado en el centro. Vamos a realizar con hilo gris o hilo de color plata, vamos a hacer 7 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y nos devolvemos desde la segunda cadena realizando 6 puntos bajos. Voy a doblar este hilo inicial para esconderlo en medio del tejido. Esta pequeña pieza vamos a dejarle una hebra larga para coser y la vamos a ubicar en todo el centro uniendo los dos extremos de nuestra pañoleta. Voy a cortar y les voy a indicar cómo la vamos a colocar. Voy a cortar esta hebra que escondí y vamos a ubicarla acá en el centro donde tenemos ya ubicada la pañoleta. Esta partecita gris es la que vamos a doblar y vamos a unir con ella las dos piezas, las dos puntas, de nuestra pañoleta, de esta forma. Vamos a pasar a realizar el cabello. El cabello también lo vamos a hacer de hilo gris o hilo plata. Vamos a pasar a elaborar el cabello. Para el cabello vas a tomar un hilo de color gris o color plata, o también puedes hacer el cabello de hilo blanco como gustes. En mi caso lo voy a hacer de hilo gris. Hago un anillo mágico para realizar la base del cabello y vamos a hacer 6 puntos dentro del anillo mágico. 5 y 6. Cerramos el anillo mágico y en nuestra ronda número 2 vamos a hacer aumento en todos los 6 puntos. Vamos a hacer 6 aumentos. Para un total en esta ronda de 12 puntos. En la ronda número 3 vamos a hacer un patrón de un punto y un aumento. Ronda 3, un punto y un aumento. Repetimos este patrón toda la ronda, un punto, un aumento.
En total vamos a tener en esta ronda 3 18 puntos. Un punto y un aumento. Un punto y un aumento. Y vamos a hacer una ronda más, la ronda número 4. Esta ronda la vamos a hacer tomando solo la hebra trasera. Y vamos a hacer un patrón de aumento y 2 puntos. 1 y 2. Tomando solo la hebra trasera. Aumento y 2 puntos. Repetimos este patrón toda la ronda y nos van a quedar 24 puntos en total. Aquí terminaríamos la base de nuestras tiras de cabello. Vamos a comenzar a realizar tiras de cabello de acuerdo al largo de nuestra cabeza. Al terminar vamos a comenzar las tiras de cabello y vamos a comenzar realizando 10 cadenas. Esta de 10 cadenas va a ser la que vamos a ubicar en la parte de la frente, encima de nuestras cejas o nuestros ojitos. Vamos a hacer 10 cadenas y desde la segunda cadena comenzamos realizando 9 medias varetas o punto bajo alto. Las tiras de cabello todas las vamos a desarrollar con media vareta hasta llegar a la base. Cuando llegamos a la base, en todas las tiras vamos a saltarnos un punto en la base. Llegamos, nos saltamos un punto y en el siguiente hacemos un punto deslizado. La siguiente tira que vamos a hacer la vamos a hacer de 13 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. Desde la segunda nos devolvemos realizando 12 medias varetas. Igualmente en todas las tiras nos vamos a saltar un punto cuando lleguemos a la base y en el siguiente realizaremos un punto deslizado. Vamos a hacer primeramente las del rostro. Esta tira de 13 cadenas va a ir ubicada frente a nuestras orejitas. Pasamos a realizar las tiras que van en la parte de la nuca o la parte de atrás de nuestra cabeza. Estas tiras son mucho más largas porque las vamos a necesitar doblar para realizar el peinado que ella lleva. Vamos a realizar en este caso 25 cadenas. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 y 25. Desde la segunda nos devolvemos realizando 24 medias varetas. Estas tiras de 25 cadenas vamos a realizar en total 7. 7 tiras de 25 cadenas. Y vamos a llegar casi que a donde comenzamos. Cuando estemos llegando y hayamos terminado las 7 tiras de 25 cadenas, repetimos la tira de 13 cadenas y luego repetimos la tira de 10 cadenas para terminar. Así quedan nuestras primeras tiras de cabello y vamos ahora donde hemos terminado ya la cortica de 10 cadenas. Vamos a subir con un punto deslizado. Acá terminamos, giramos y subimos con un punto deslizado en la ronda inmediatamente anterior donde dejamos la hebra delantera para trabajar. Vamos a hacer las siguientes tiras tomando de esa hebra delantera.
La primera que vamos a hacer es de 10 cadenas. Hacemos lo mismo, desde la segunda cadena nos devolvemos realizando media vareta. Cuando lleguemos a la base, vamos a realizar lo mismo saltando un punto y en el siguiente un punto deslizado. Y seguido trabajamos 7 tiras de 25 cadenas. Y terminamos con una tira nuevamente de 10 cadenas. Vamos a realizarlas. En la ronda anterior nos han quedado 7 de 25 cadenas, 8, 9, 10 y 11. 11 tiras en total. Y en esta nos van a quedar 2 tiras de 10 cadenas y 7 de 25 cadenas. En total vamos a tener 9 tiras. Vamos a realizarlas tomando de esa hebra delantera que nos ha quedado allí. Así nos ha quedado el cabello de nuestra abuelita Eli y vamos a ubicarlo con alfileres en la cabeza. Vamos a mostrarles cómo lo vamos a coser, cómo lo vamos a ubicar. Acá tenemos el cabello en la cabeza de nuestra abuelita. Primero quiero mostrarles que ya hemos hecho los detallitos de nuestra correa. Pasamos unas puntaditas de hilo gris también sobre la correa en forma de cuadrado y con una lineecita en el centro para simular la hebilla. Y unas puntadas del mismo hilo de la correa acá, una sobre otra, unas lineecitas para simular sostener lo que nos resta de correa. Y hemos puesto, como ya les había indicado anteriormente, la pañoleta. Vamos a ver el bordado del rostro, sus ojitos y sus cejas. Este es un bordado que ya les he enseñado anteriormente en los otros videos. Puedes encontrar en el canal varios videos donde les enseño a bordar el rostro de nuestras muñecas. Simplemente le hicimos primero una lineecita blanca por todo el lateral del ojo y luego una lineecita gris desde la parte interna hasta el extremo externo y una lineecita hacia arriba abarcando solo una ronda. Luego hacemos una lineecita rodeando la parte baja del ojo. Y las cejas solamente abarcamos una ronda haciendo una lineecita abarcando 3 puntos de arriba a abajo. Y así hemos bordado el rostro. Las orejitas las vamos a coser en la misma dirección donde están nuestros ojos y la naricita en todo el centro de nuestros ojos. Vamos a ver cómo colocar el cabello. El cabello lo vamos a ubicar con alfileres. Siempre les hago esa sugerencia y les recomiendo ese tipcito de utilizar mucho los alfileres para fijar nuestras tiras de cabello en nuestros amigurumis. Así nos van a quedar en el lugar indicado en donde deseamos que queden las tiras. Primero vamos a ubicar las primeras tiras que realizamos de la ronda primera. Y las ubicamos, como les indiqué, las de 13 cadenas frente a la orejita, las de 10 cadenas encima de las cejas o en la frente y las de 25 cadenas las vamos a ubicar por la parte de atrás. Comenzamos ubicando primero las de la primera ronda y colocando alfileres en la parte de la nuca. En estos espacios que nos quedan los vamos a tapar con la segunda ronda que hicimos de tiras de 25 cadenas. Con esas vamos a bajarlo y vamos a ubicarlas en los espacios que nos van quedando con alfileres de esta forma. Así. Y cuando ya hemos terminado de ubicar todo el cabello y de pasarle unas cuantas puntaditas con la aguja lanera, le pasamos solamente una puntadita en donde tenemos el alfiler. Vamos a pasar también la aguja lanera por los extremos, las puntas de nuestras tiras y las vamos a unir todas
las puntas que nos quedan sueltas las vamos a unir todas con una puntada en el centro. Todas acá en el centro. Para que nos quede un tipo de repolla aquí al final de nuestro cabello. Todas acá en el centro. Con un puntito las unimos todas. Y así terminamos de realizar nuestro cabello. Y con unas gafitas que pueden realizar con tutoriales o pueden comprarlas ya hechas, circulares o ovaladas, vamos a colocárselas aquí reposando sobre la nariz. En el caso de Carl, de nuestro abuelito, que ya está realizado, tuvimos que hacerlas con un alambre forrado negro debido a que aquí no consigo gafas de forma cuadrada o rectangular. Entonces tuvimos que hacerlas. Pero circulares también las puedes conseguir para comprar o también las puedes realizar con ayuda de una tapita o algo circular con lo que te puedas ayudar para realizar. Esas gafitas las vamos a hacer de color cobre porque no son negras igual que Carl, son un poquito más claras. Vamos a hacer esos detallitos, ya les muestro cómo nos queda todo terminado con el cabello ya cosido. Así ha quedado nuestra abuelita Ellie de la película Opt. Bueno, quiero mostrarles cómo le hicimos los terminados. Ya ustedes saben el cabello, cómo se lo cosimos con puntaditas. Y las gafitas, estas gafitas, como les indiqué, las realicé con el alambre cromado. Este alambrito me sobró con este alambre. Me ayudé, primero empezamos doblando una patita, hacemos una línea, la curvita, subimos otra vez, la lineacita del centro, hacemos esto y volvemos y salimos por acá. Es en forma de curvita. Me ayudé con la tapa de un lapicero para poder hacerle estas curvitas. Ahí más o menos nos bandeamos, hicimos las gafitas. Y las vamos a dejar de quitar y de poner, o le podemos poner unos puntitos de pegamento en las esquinas en el rostro. Y también quiero mostrarles por detrás cómo nos ha quedado el cabello. Simplemente tomamos los extremos de cada tira de cabello y lo unimos aquí a todos al centro. Todos los recogimos hacia el centro, muy fácil de realizar. Y estas tiritas no las he cosido para que las podamos acomodar como queramos. Esta ha sido nuestra Ellie de la película Ut junto con nuestro abuelito Carl, que también tengo por aquí. Junto con estos globitos que también va a haber un video de ellos. Por aquí está nuestro abuelito y quedó una pareja maravillosa. Lo ven en las fotitos. Espero que me etiquetes en tu abuelita, que me la muestres, que me muestres todos tus diseños terminados con mis tutoriales, que me cuentes qué te pareció en los comentarios, que compartas, siempre suscríbete y te espero en un siguiente tutorial. Bye bye.